Hay conversaciones que no pasan todos los días porque requieren algo que no siempre está disponible. Honestidad sin filtro. Y hoy, este episodio es eso. Esta es la parte 2 de un episodio especial por el aniversario del podcast. Y si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo hagas. Es por eso que hoy no estoy sola. Estoy con alguien que ha sido parte de este proceso desde un lugar muy particular y vamos a hablar de qué pasa realmente cuando alguien construye una marca, aunque más allá de lo visible. Él me conoció cuando Conecta no era lo que es hoy. Cuando esto era apenas una idea, una intención, algo que ni siquiera tenía forma clara. Y hoy, después de casi 7 años, está nuevamente en este proceso, pero desde otro nivel. No solo mío, también de él. Bienvenido, Alejo Muñoz. Alejo es un consultor de identidad de marca que me ha acompañado en el proceso de la redefinición de Conecta, porque ha cambiado en los servicios que ofrece y hemos visto la necesidad de ajustarla y que esté en coherencia con los servicios que hoy se ofrecen. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Encantadísimo de estar por aquí acompañándote, compartiendo un poco de cómo vivimos este proceso, de compartirle un poco a la gente cómo es que o a qué significa eso de hacer marcas con identidad, enfocadas no en parecer, sino en qué tienen que significar en el momento de que hablamos con respecto a su audiencia, a los servicios que ofrecen y pues todo lo demás al nivel de marca. Ok. Bueno, encantada de tenerte en este espacio, que normalmente lo hacemos solamente una vez en el año, en estos especiales episodios de aniversario. Y quiero empezar por algo que no es tan común preguntar a veces, pero que creo que es necesario. Si tú te devuelves a ese momento, hace 7 años, cuando yo llegué con una idea sin forma, sin estructura, ¿qué viste ahí que quizás yo ni siquiera estaba viendo? Ok, bueno, cuando llega Andrea a mí, lo primero que me dice es, estoy buscando quien me haga un logotipo para mi marca y este es el nombre que le tengo. Y sí, es cierto que esa era la necesidad particular en ese momento, no solamente porque pues por allí se empieza o por allí se suele comenzar cuando hablamos de crear un negocio y es qué logo le vamos a poner, cuáles van a ser mis colores y bueno, todo lo demás. En ese momento ya nosotros estábamos hablando de cuál era la visión a futuro y yo creo que por allí hay que empezar. No solamente porque se trate de el negocio como tal, qué va a suceder, para dónde va a ir, qué es lo que tu empresa aspira, sino que lo que buscábamos en ese momento es, una vez se cumpla la tarea de tener un logotipo, de tener un inicio de una identidad, es qué es lo que esto va a empezar a significar. Entonces un poco como respondiendo a lo que me preguntabas es, la visión como profesional en ese momento no se enfocaba en qué tengo que hacer para resolverte esta tarea puntual, sino qué es lo que va a suceder en adelante y a partir de allí cómo te puedo ayudar en este momento para que empezando con un logotipo, empezando con una serie de recursos de identidad, ya tengas herramientas suficientes para sostener tu negocio a nivel visual durante los siguientes años. Ok. Y sabes que es interesante que a veces crees que empiezas con claridad, pero muchas veces es solo con la intuición. Yo recuerdo que ese momento, pues, yo no tenía todo armado ni definido, pero sí había algo. Y quizás algunas personas que nos escuchan están en ese punto. Tienen algo, pero no saben explicarlo, no saben estructurarlo, no saben cómo bajarlo. Entonces, quiero preguntarte también desde tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre alguien que solo tiene una idea y alguien que realmente está construyendo algo, aunque aún no se vea? La diferencia es haber empezado. Desde allí parte todo. Uno no se enfocó en tener que estar preparado por muchas cosas, sino que se enfocó en empezar e ir descubriendo y se empezó a abrir a ese proceso que le fue enseñando y le fue mostrando qué era lo que iba a necesitar en adelante. Entonces desde allí podríamos decir como que es una diferencia muy simple, pero en realidad lo cambia todo. Muchas veces y especialmente en el emprendimiento,
nos quedamos enfocados en qué es todo lo que necesito aprender para estar listos. Y pues, aunque suene cliché, realmente el momento para estar listos es ahora mismo. Y desde allí, desde la práctica, desde poner a prueba tesis de ventas, servicios, desde esa prueba y errores donde vas entendiendo qué es lo que te va a dar a nivel de negocio en los siguientes años, ¿no? Eso que acabas de decir es súper clave, es como hazlo ya, no importa cómo estés en el momento que estés, y eso obviamente conecta con algo que yo viví en este proceso, y es esa sensación obviamente de estar avanzando, a veces sin saber a dónde vas a terminar, pero al mismo tiempo sentir que no estás terminando nada. Sí. Y arrancas una etapa y empiezas con eso y obviamente en algunos momentos eso desgasta. Pero yo quiero llevar esto a otro punto porque no solo ha sido mi proceso, sino que tú también has tenido el tuyo. Y eso me parece importante ponerlo sobre la mesa porque muchas veces vemos el resultado de las personas, pero no el recorrido. Y hay frases que dicen, no, pero tú sí que tienes suerte. ¿Cómo te ha ido de bien? Pero hay un detrás de cámaras que obviamente no se ve. Y yo sé también, Alejo, que tú estás en un momento muy distinto. Estás construyendo desde otro lugar, ya no desde esa agencia donde estabas empleado, sino desde algo propio. Y también eso cambia todo. También sé que has intentado unirte a otras personas, asociarte. Entonces, cuéntame algo. ¿Qué ha sido lo más retador de pasar de ejecutar a realmente construir algo tuyo? Uf, pues mira, cuando uno toma esa decisión de empezar a emprender y de decir, creo lo suficiente en la visión de lo que yo quiero construir como para lanzarse y pues no saber dónde aterrizar, todo parte de creerse la película y bueno, decir, voy, salgo, arranco. Y nos devolvemos un poco y cuando nosotros empezamos a trabajar en tu marca, pues en ese momento yo estaba trabajando para otra agencia, es cierto, y desde un rol mucho más ejecutivo. En cambio, hoy día ya siendo como dueño de mi propia agencia, de mi propio estudio de diseño, la diferencia como tal es que sobre mí recae como mucha más responsabilidad y eso es lo positivo y es como qué tanta confianza tengo realmente en lo que yo sé hacer y cómo lo sé hacer para decir, ok, con esto puedo salir a ayudar a otras personas como tú, a encontrar una visión mucho más clara, a trabajar desde un enfoque mucho más centrado en la estrategia, desde pues aplicar en todos los aprendizajes que he tenido en estos años de carrera y pues cómo ser como una herramienta que te ayuda a traducir lo que quieres alcanzar en comunicación, en estilos visuales, gráficos, pues ya desde mi expertise, por supuesto. Y ahí hay algo muy potente, porque cuando trabajas para otros, pues como que te sientes sostenido, Sí, con quizás un salario fijo o algo así, pero cierto. cuando te mueves a lo propio, eso es una incertidumbre, es una estructura que tienes que crearla tú Sí, y sí, eso confronta bastante. totalmente. Y te lo digo también, pues porque, por supuesto, lo he vivido y no es hacer lo que sabes hacer, sino sostenerte cuando no hay garantías. Y aquí quiero conectar esto con algo que nos une a los dos y es este proceso que, por supuesto, no ha sido lineal, Ujú, ni para ti ni para mí. Ha habido momentos de duda, ujú. momentos de pausa, momentos de Sí, replanteamiento, momentos de ir al interior para poder expresar eso al exterior. Y aquí entonces quiero, en estos momentos donde todo se pone incierto, ¿qué es lo que hace que no abandones? wow. Esa pregunta puede que me la haga mucho más seguido de lo que me gustaría. Y muy seguramente nos pasa a todos, pero se trata de visión y se trata de confianza. Es qué es lo que realmente me mueve a mí todos los días. Me mueve a ayudar a las personas, me mueve que a través de bueno, lo que yo sé hacer, que es ayudar a construir identidades de marca desde la coherencia y desde una estrategia totalmente clara que ayude pues, a cumplir los KPIs y pues ya toda la parte técnica de lo que tiene que ver con el negocio. Es, a mí me mueve mucho cuando el resultado de lo que yo consigo que no es tangible, está como en el campo de las ideas y veo que cuando se lleva a la ejecución como que hay una transformación en
la vida pues, del dueño de ese negocio, pues para mí eso termina siendo como un motor que me mueve. Y pues desde allí es donde busco estar seguro todo el tiempo de que todo lo que haga no solamente se enfoque en mover una cifra en la cuenta, sino realmente en cómo a través de lo que yo hago consigo que las personas pues cumplan sus sueños de vida. Eso es oro puro para los que están escuchando esto ahora mismo, porque es ir más allá de esa cifra de dinero. En algún momento yo también, pues, por supuesto, creamos un negocio para facturar, porque si no sería un hobby. Sin embargo, hoy, eso que tú estás diciendo para mí también es muy importante, que es ese propósito con el que tú vas a ayudar y obviamente luego viene una facturación. Y muchas personas creen que avanzar es no dudar también, y es todo lo contrario. Sí, Bueno, entonces ahora quiero entrar en un tema que me parece clave también, y es el tema de la marca, pero no obviamente desde lo típico, porque cuando empezamos hace años, yo siendo honesta, no entendía del todo lo que implicaba construir una marca. Pensaba más en lo visual, en lo que se ve, en lo que comunica hacia afuera. sí. Hoy pues, lo veo completamente distinto, entonces quiero que lo pongamos también sobre la mesa desde tu mirada. ¿Qué es lo que la mayoría de personas no comprende cuando habla de marca? Es que lo que nos han puesto en la cabeza sobre marca es la punta de la pirámide. Y es que cuando hablamos de marca, lo que primero que se nos viene a la cabeza es, vamos a, como tú misma, pues por allí comenzamos, por allí nos conocimos. Necesito quien me haga un logotipo, necesito quien me diga qué colores tengo que utilizar y ya con eso yo me encargo. Y si vamos a las conversaciones que venimos teniendo los últimos meses, que empezamos a trabajar, eso es un pequeño spoiler, ¿no? En el rediseño de la identidad de Conecta y en el cambio estratégico, pues aquí ya es donde ponemos la conversación de identidad, porque no estamos trabajando en el cómo se ve y pues algo que yo suelo repetir mucho y es no cómo tiene que verse su marca porque el mercado pide que se parezca a algo, sino qué es lo que quiere ser dentro de tu nicho, dentro de lo que hace tu negocio, lo que significa más allá. Entonces, si nos planteamos qué significa tu negocio, es cuál es tu filosofía como emprendedora y cómo eso lo traduces en ejercicios de coaching, con mentorías, qué es todo lo que tu negocio implica para una persona, para una compañía y cómo hacemos que eso cobre sentido desde la comunicación y no desde solamente el cómo se ve. Luego ya entendemos que hay que traducirlo en colores, en tipografías, en diseños y en todo lo demás, pero todo va en coherencia de qué es lo que tiene que significar. Y desde allí ya podemos hablar de identidad. El resto es visual, es decoración. Lo profundo es el significado. Es que no puedes construir una marca sólida, creo yo hoy, por supuesto, en ese momento no lo comprendía, pero hoy sí, si tú no estás claro en quién eres. Claro. Y eso, pues obviamente tampoco es cómodo porque implica cuestionarte, implica desmontar cosas, implica soltar versiones. Sí. Y en este rebranding, eso ha sido muy evidente. Sí. Yo no soy la misma persona, por supuesto, de hace 7 años, y tú tampoco eres el mismo profesional que recibió una solicitud de solo un logo. Entonces, ¿qué cambia cuando una marca evoluciona, pero la persona detrás también ha cambiado? Es una consecuencia, ¿no? Y de nuevo nos mantenemos en el ejemplo de Conecta porque es bueno tener este contexto y es cuando tú llegas y me dices que tienes una idea de negocio, ahorita que estábamos conversando planteábamos como que todas las diferencias que hay entre ese momento y ahora, porque ya te fuiste con una idea clara a empresas a validar, ya tuviste como que muchas experiencias de qué era lo que querías hacer, ya encontraste qué es lo que no querías hacer y ya con esa claridad es mucho más sencillo decidir hacia dónde quieres ir y construir una visión a largo plazo. Luego ya aquí empezamos a evaluar qué es todo lo que tienes que empezar a cumplir para mantenerte vigente en esa visión y alcanzar esa transformación que es lo que realmente te está moviendo. Porque si nos ponemos un poco en el contexto actual, es muy fácil o es mucho más fácil construir una marca porque pues tienes estas herramientas, tienes ChatGPT, tienes Cloud, tienes Gemini y cualquier persona puede decirle necesito crear una marca para X caso y él te va a dar por supuesto las herramientas para construirla.
Pero aquí es donde entra un concepto que a mí me gusta mucho y es como el arroz con pechuga y todo se vuelve como claro y todo se vuelve correcto, pero en la realidad todo se termina pareciendo. Porque me ha pasado, y esto sí es como que te lo hablo desde un caso que conocí, es muy fácil que tú elijas seguir lo que te está diciendo la inteligencia artificial, porque pues él te está confirmando muchas ideas que tú tenías, te las está organizando de una manera bonita, se podría decir. Pero más allá de eso, lo que te está diciendo a ti es muy probable que se lo esté diciendo a otra persona que está haciendo un negocio igual que tú. Y desde allí es donde empiezas a ver conceptos como, no sé, Andrea es arquitecta de relaciones humanas. Y ese concepto de arquitectura, pues es algo que se empieza a repetir y pues ya se va saliendo como de lo que realmente necesitas, comunicar cuál es tu diferencial, cuál es tu filosofía de trabajo, cuál es tu metodología. Hay que ir un poquito más allá para construir todo. Entonces ahí es donde deja de ser como solo diseño y empieza a ser una lectura de identidad, de momento, de proceso. De Y criterio eso, también. claro, no todo el mundo lo sabe hacer. Ahora, yo creo que puede ayudar mucho a quienes están escuchando. Hay personas que sienten que ya es momento de cambiar, pero no lo hacen. Da un miedo aterrador ese proceso de hacer ese avance. Desde tu experiencia, Alejo, ¿cómo sabes que ya no es un tema de mejorar lo que tienes, sino de transformarlo? Cuando hay que transformarse es porque realmente el negocio o lo que tú planteabas en su momento ya se cumplió y ya llega, ya llega el momento en el que tu visión tiene que cambiar. Y esa visión conlleva muchos cambios. Aquí es donde hablamos de hablar desde estrategia, desde renunciar, desde, bueno, no digo renunciar de salirse de lo que ya estás haciendo, sino entender estratégicamente hablando qué es lo que tienes que dejar de hacer para poder sostener esa nueva visión o ese nuevo rumbo o esa nueva etapa de crecimiento. Es entender que lo que te sirvió para salir como marca, como negocio, validarte en el mercado y empezar a facturar, no necesariamente es lo que te va a acompañar en esa etapa de crecimiento. Y desde allí ya es donde empezamos a entender que hay que hacer un cambio. Y tú lo podrías analizar. Generalmente hay periodos de 5 a 7 años donde las grandes compañías empiezan a hacer cambios de identidad de marca, no necesariamente porque cambien un logo o porque cambien su sistema de diseño visual, sino que también cambian de posicionamiento. Y ese posicionamiento pues significa qué lugar van a ocupar dentro del mercado, o si le van a apuntar a un público más joven, a un público senior, o encontraron un nicho de mercado en el que se pueden desenvolver mucho mejor. Aquí ya hay que entender que realmente esa identidad que construiste al inicio no corresponde o no está muy alineado con ese nuevo frente, y para comunicarse mejor, darse a entender mejor, para diferenciarse dentro de ese modelo, dentro de ese público objetivo, hay que tener en cuenta algunos cambios, que fue un poco lo que hicimos. Porque yo arranqué, por ejemplo, esta marca pensando que solamente iba a ser coaching y resulta que a través del tiempo y los acompañamientos empezaron a decirme, no, ven, ¿cómo tú lo harías? Y eso ya entra un proceso de mentoría que cambia, por supuesto, ese foco. Y también empezaron a pedirme entrenar equipos, eh, team building, team coaching también, pero a través de equipos. Y eso no fue la idea inicial. Y también, si recuerdas, yo tenía un sueño y es, yo quiero que alguien que requiera coaching venga a mí, y si requiere coaching ontológico, tengo la persona. Si tengo un requerimiento de algo personal, hasta espiritual, todo lo que fuera, eh, que tuviera, digamos, el concepto coaching, lo quería atender, pendiente que la persona estuviera aquí o en otra parte del mundo, y por eso el grupo. Sí. Era un grupo que quería armar. Sí, digamos que en algún momento algo se hizo de eso, pero eso perdió fuerza y ganó más otras cosas. Entonces me desenfoco Sí. de solamente el coaching y me voy a otras aristas. Y hoy, obviamente, y me lo dijiste en varios momentos, Andrea, esto ya, lo que estás haciendo no es lo que yo conocí. Y ya después te hice caso y dije yo, sí, tienes toda la razón. Ya el enfoque es mucho más amplio. Y aquí quiero, obviamente, acotar esto porque cuando algo ya no te representa, se empieza a notar. Y tú lo notaste. Es cierto. En cómo hablaba, en cómo me mostraba, en lo que proyectaba. Y sostener eso
también termina generando a veces un desgaste. Así que ahora quiero llevarte a algo también más personal otra vez. Si tú miras tu proceso, todo lo que has vivido para llegar hasta donde estás hoy, ¿qué versión tuya tuviste que soltar para poder avanzar? Yo tuve que soltar mi rol de diseñador, porque en estos 6 años que trabajamos o de que venimos trabajando y conociéndonos, pues hay muchas experiencias que a mí me han cambiado profesionalmente hablando. Y eso responde un poco a ese crecimiento del que tú venías mencionando. Tuve la oportunidad de, a ver, en ese momento, cuando empezamos a trabajar, un poquito de historias y de chismes rápido, yo tenía un rol de diseñador gráfico en una agencia donde estábamos empezando a trabajar lo que es identidad de marca, branding y demás. 2 años después yo ya estaba liderando el equipo de diseño de esa agencia. Y 2 años después ya no estaba en esa misma agencia donde atendíamos clientes internacionales, sino que ya tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo en una agencia de Nueva York a un nivel de consultoría mucho más elevado, donde ya los clientes que atendíamos no eran negocios medianos, pequeños, sino que ya hablábamos de startups grandes de 500,000 empleados, como con un impacto mucho más grande. Y ahí es donde empieza uno a adquirir ese conocimiento estratégico de qué es lo que realmente mueve la identidad de las marcas a este nivel. Y yo lo que estoy haciendo ahorita es trayéndome todo ese conocimiento, escalándolo digamos, a negocios más pequeños, se podría decir, no por facturación, por supuesto, sino como por cantidad de personas que se impactan, y traduciéndolo en acciones como muy concretas que ayudan a que tu negocio se diferencie, a que ayudan a que cumplas un rol mucho más específico, a que se note el cambio de, como tú bien lo decías, de coaching a mentoría. Y no solamente eso, sino como una decisión que tomamos dentro de tu marca es, ya no eres una empresa de coaching, ahora eres una consultoría. Y ese pequeño ajuste a nivel de comunicación implica muchas renuncias, como lo decíamos antes, de ayudarte también a despegar lo que te va a retener en ese momento o en ese tamaño y empezar a enfocarse en lo que realmente te va a hacer crecer. Y a partir de allí ya todo va cambiando. Entonces podríamos decir que crecer no es solo ganar cosas, como a veces lo tenemos como maqueteado, sino perder otras. Sí. Y eso, por supuesto, no siempre se habla. Quiero que con base en eso hablemos directamente a la persona que está escuchando esto, esa persona que siente que tiene algo pero no lo ha sacado, o que ya empezó pero que se siente perdido. ¿Qué le dirías desde lo que tú has vivido? Que se plantee qué es lo que está haciendo para la persona a quien va a atender y qué significado o qué repercusión más allá del entregable va a tener esa persona. Yo te puedo hablar desde mi caso con algunos trabajos que he realizado, y eso de pronto nos ayuda a entrar un poco más en contexto. Yo tengo un cliente que es una marca de arándanos que curiosamente ellos consiguieron hacer el primer cultivo, y en esto son pioneros, el primer cultivo de arándanos en el Valle del Cauca. Y partiendo desde aquí, lo que yo les ayudé a verbalizar es, ustedes no son arándanos, son Very Blue. ¿Y por qué Very Blue? Porque como son arándanos bayunos, pues nos apropiamos de toda esta forma que tenemos nosotros aquí de hablar, de meter palabras como derivadas del inglés, como chuspa, que viene de shoes pack, y como ese habladito caleño que tenemos, y ponérselo directamente a una marca de arándanos que podrías decir no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero en esa unión es donde ya empiezas a encontrar lo que te va haciendo diferente. Y ese pequeño diferencial que es ser el cultivo de arándanos bayunos pionero, pues ya todo el universo y toda la conversación que abres y de la cual te apropias es propia. Y eso tiene mucho peso. Entonces empieza a imaginar qué es lo que realmente está significando para esa persona, para ese cliente ideal, o si ya lo tienes descubierto o si lo estás como terminando de validar, cuál es esa transformación más allá. Y a partir de allí entender por qué tu conocimiento es lo que te hace diferente para esta persona, es lo que te ayuda a obtener mejores resultados, ya sea en coaching, ya sea en facturación, ya sea desde la consultoría, como todo lo que empiezas a plantearte desde allí. Antes de grabar este episodio estábamos charlando y hablábamos de algunas personas que no le prestan como mucha importancia al nombre de ese negocio. Entonces le ponen generalmente las iniciales del nombre Sí. o algo que les guste.
y a veces no tienen relación. De hecho, alguna vez encontré una marca de crispetas, pero yo no sabía que era crispetas y vi un perro. Ujú. Entonces, cuando yo veo el logo, pues decía el nombre algo relacionado con las crispetas, pero yo veía el logo con el logo del Sí. perro y yo decía, ¿será que son para perros? Sí. Y resulta que no, era el perro de la persona que lo amaba con todo su corazón, pero entonces no representaba lo que estaba haciendo. Y para mí, digamos, hay una parte de conexión entre ese nombre y lo que tú estás haciendo con esa identidad, como tú bien lo dices, como estas personas que hoy no le han prestado atención a ese pedacito, para mí es muy importante hoy, ¿qué les pudieras decir para que obviamente encuentren personas como tú que van a poder ayudarle a través de esa parte visual, Ujú. que realmente comuniquen lo que tienen que comunicar? Quiero hablarte con un ejemplo puntual y aquí me voy a poner yo en la mitad de la conversación. Mi estudio se llama Bravura y bravura no solamente porque sea una palabra que suene cool, que suene curiosa, sino es el significado detrás que tiene el concepto bravura, primero para mí y segundo cómo se lo estoy trasladando a las personas con las que trabajo. Y cuando yo decido que se llame bravura, yo lo hago porque entiendo que lo que hace que una marca, un negocio y una personalidad se diferencie en este momento particular es la capacidad que tenga de mostrarse con autenticidad en todos los puntos de contacto, ya sea un reel, ya sea un mensaje de venta, incluso un primer mensaje por WhatsApp. Y cuando hablamos de autenticidad, pues por supuesto que es muy confrontante mostrarse como uno realmente es ante las personas, porque pues hay un poco de miedo detrás de eso y es más fácil tener un mensaje frío, un mensaje que te genere una inteligencia artificial, a un mensaje como realmente tú lo escribirías, como tú lo podrías decir. Entonces, cuando yo digo voy a comprometerme con este concepto de autenticidad, lo que yo tengo que conseguir es llevarla en todos los puntos que para mí sea posible, en crear un nombre que signifique algo para mí, en mantenerme con una identidad, un estilo de diseño que refleje ese concepto de bravura, de atrevimiento, de que realmente lo que estoy mostrando es lo que yo hago desde el conocimiento, desde los aprendizajes, y que ese significado realmente, más allá de mostrarme de manera auténtica, se convierta en una herramienta que me permita a mí diferenciarme de otros estudios de diseño. Entonces, partiendo de este ejemplo, cuando hablábamos de Conecta, mira que aquí también hicimos una renuncia y es como una especie de pivot estratégico también de decir vamos a retirar el coaching group que ya no nos representa y que lo que está comunicando está lejos de lo que hace tu negocio en este momento. Entonces el nombre es la primera herramienta de comunicación y tiene mucho potencial para mostrar en temas de diferenciación. Aquí sí la invitación es no te quedes con un ejemplo que a mí me gusta mucho es panadería Don Empanada, o algo así como demasiado tradicional. Date la oportunidad de buscar palabras y conceptos que puedan significar, que puedan crear una conversación y que te den la capacidad de ir un poco más allá. Yo recuerdo cuando hicimos el primer diseño y tú me hiciste una entrevista de alrededor de 1:30, 2 horas. Y yo esperaba, en mi ignorancia del tema, que me trajeras varias opciones para yo poder escoger. Ya lo Yo recuerdas. recuerdo que llegaste solo con una. Y yo decía, ¿y qué tal que no me guste? O sea, cuando me dijiste, no, yo no tengo opciones, yo tengo que ser capaz de que en esa entrevista pueda leer lo que tú quieres transmitir a través de ese diseño. Correcto. Entonces dije, bueno, ahora que estamos en este cambio, y que ya obviamente me conoces y el recorrido, yo dije, no, esto es breve, esto ya va a ser solamente decirle lo que yo quiero y él ya lo está percibiendo. Sí. Y todo lo contrario, tuvimos una primera reunión de 4 horas Sí. donde te conté, digamos, todo lo que he venido haciendo a un nivel profundo que nunca me imaginé, o sea, nos dio la noche Sí. hablando y es para que tú captures, digamos, como toda esa información para que lo puedas plasmar luego. Cuéntanos un poquitico de eso porque
Quizás las personas creen que solamente, mira, necesito esto, esto y esto, y en 5 segundos y ya tú Sí, vas a ir a hacerle sí, sí. eso. Sí, como cuando te dicen necesito un logo, entonces quiero que el nombre sea así y se parezca, no sé, a X marca. Y quiero este color. Y quiero este color, Ajá. sí, porque pues es lo que funciona, ¿no? Y es lo que he visto. Realmente lo que nosotros hicimos en esas 4 horas, en ese espacio, fue más primero una evaluación de diagnóstico, porque en lugar de asumir qué es lo que está sucediendo con tu marca, yo lo que hago es preguntarte qué es lo que está pasando con tu visión, qué es lo que tienes como misión para futuro, cuáles son los servicios que estás ofreciendo en este momento y empezar como una especie de pirámide, ¿no? Ir como con la base de qué es lo que significa y qué importancia tiene tu marca para ti, más allá de negocio, más allá de, o por la arista que lo quieras ver. Empezar a evaluar qué es lo que te va a funcionar más adelante, qué es lo que hace que te brillen los ojos cuando estás hablando, porque es un proceso de análisis también muy profundo en el que pues, yo estoy allí pegado, tomando notas, viendo cómo hablas y pues al final buscando como ese significado de todo. Y si vas viendo, pues al final del proceso siempre es cómo amarrar toda la estrategia de la identidad de marca, incluso un poco la estrategia del negocio a lo que realmente te está moviendo. Y desde allí tener como un anclaje que haga que tu negocio se sienta humano, no parezca, sino que se sienta, porque es una traducción de lo que te mueve. Y cómo hacemos para que la forma en la que se ve lo refleje. Por eso hablábamos de cosas de cuando vas a una reunión, cómo te vistes. Cuando tienes una sesión por videollamada, cómo es el fondo, qué te sueles poner, cómo hablas. Y preguntas que a lo mejor en su momento no tenían mucho sentido, pues hacemos que al final estén en coherencia total con todo lo que estás realizando con tu negocio. Y yo conozco una persona que de hecho ha sido mentora mía en algunos momentos, no vamos a dar el nombre aquí por guardar confidencialidad del tema, que sabes que tuvo un logo hecho en una herramienta de diseño común Uh-huh. y luego se volvió muy famosa, ya tiene más de 1 millón de seguidores Sí. y tú le hiciste una propuesta de rebranding que obviamente se suponía que ya debería haberlo realizado y para mí fue una sorpresa porque yo venía siguiéndola a ella durante mucho tiempo y ella cuando cuenta la historia de cómo fue su logo, que ella misma lo hizo, no pagó en ese momento y luego pasaron los años y los años y los años y ya entra, digamos, con tu agencia a hacer una Sí. repotenciación de ese nombre Sí. y le cambia totalmente hasta los colores más vívidos y demás, pero ella en su momento no le había dado la importancia a eso. Exacto. ¿Qué le dices a esas personas que hoy están quizás así, que arrancaron con cualquier cosa, Uh-huh. ¿sí? Y que hablando lo que hemos hablado en este espacio es muy importante porque es una identidad. Sí. Te lo voy a resumir de una manera fácil y es lo que te sirve para lanzar y salir al mercado no necesariamente es lo que te va a ayudar a crecer. Porque sí es cierto que cuando estamos en una etapa temprana, pensar en una inversión en identidad de marca puede que no suene muy coherente porque a lo mejor el dinero elijas invertirlo en pauta o en algo que te genere un retorno de inversión mucho más sostenible. Y es cierto que el tema de la identidad pues no se siente como algo que te retorne porque pues ¿quién me devuelve lo que invertí en un logo? Se podría hacer como el primer pensamiento, ¿no? Y este caso que me estás planteando pues dice mucho o hace mucho sentido con lo que te planteo porque pues es una persona demasiado grande, un referente de cualquier persona que conozca de marketing digital, de omnicanalidad y de estrategias como de lanzamientos. Y mira que lo que te decía antes, tuvo una identidad que le ayudó a salir al mercado, pero llegó un momento en el que se volvió tan grande que ya todo el mundo se parecía a ella porque la seguían de referente y aquí es ya donde toca cambiar ese paradigma y es, ya tienes que voltear a mirar la identidad, tienes que crear algo que se sienta propio, algo que te represente como persona y pues al momento de tu negocio y dar ese pequeño giro porque pues es necesario, algo como lo que estás experimentando en ese momento. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, Alejo, para que este espacio que normalmente dura en promedio 10 minutos, pero obviamente este es un episodio especial y por eso nos estamos alargando,
¿qué le dirías a estas personas para que se lancen a tener esa identidad Ujú. que hoy quizás lo están pensando o quizás no creen o que quieren tener todo claro para poder empezar? Para tener una identidad mucho más clara, o bueno, una primera idea de identidad y con eso sentirte con la confianza suficiente para poder salir a validar en el mercado, hazte 4 preguntas. Y 2 las hice o las adelanté hace un momento. Las otras 2 te las voy a complementar y es, lo primero, ¿qué es lo que te ha ayudado a tener conocimiento en un tema? Muy puntual. Hablemos de pronto un mentor de ventas. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes tú en el área comercial? ¿Qué es lo que te ha ayudado a dominar esta industria o a sentirte muy confiado de que con eso puedes ayudar a otras personas, asesorarlos? Lo segundo vendría siendo cuál es tu conversación propia alrededor de eso que tú haces muy bien y es cuál es tu filosofía con respecto a ventas, cuál es tu perspectiva sobre el por qué las empresas no están vendiendo ahorita, solamente por darte un ejemplo. Lo segundo es, si ya sabes qué es lo que te hace destacable en esto y ya tienes una teoría propia, es qué necesidad puedo cumplir yo con esto, qué necesidad tiene una empresa que tiene que ver con ventas y que mi teoría o mi filosofía de trabajo le puede ayudar. Y lo segundo es qué oportunidades tengo para crear pronto, cómo puedo salir a validar esta idea. Y con esto pues muy fácilmente ya creas un discurso de ventas con responder estas 4 preguntas. Y ya puedes crear un servicio, ya puedes hablar de una consultoría, ya puedes hablar de, voy a ayudar a que las finanzas de las personas o de las parejas o de los hogares cambie o a nivel de una compañía. Y con esto créeme que ya vas a tener una idea de qué te hace diferente, cómo lo vas a hacer. Y si vas un poco más allá y ya quieres entrar en identidad, es cómo hago que eso que sé hacer se vea como yo. Ese querer tener todo tan claro muchas veces se llega es caminando, como arrancamos ahora. Y este episodio de alguna manera es prueba de eso, de no tenerlo todo claro y ya estamos cumpliendo 4 años, entramos a la 5ª temporada y si hay algo que muestra toda esta conversación es que no necesitamos tener todo resuelto para construir algo que tenga sentido. Correcto. Te agradezco muchísimo, Alejo. No sé si quieres aportar algún mensaje final o para cerrar ya o antes de cerrar este episodio. No, lo primero es agradecerte por la invitación. Por supuesto que ha sido como todo un gusto y todo un honor acompañarte durante todo este proceso de evolución de Conecta, ser una persona que aporte en todo este crecimiento. Y para el resto de las personas, quienes estén realmente soñando con tener un negocio propio o que ya lo tienen y lo están validando o lo quieren pivotear, es realmente sigan esas intuiciones que les dicen qué es lo que los está haciendo diferentes, entiendan cómo comunicarlo de una manera única y esto va a ser una herramienta que de verdad les dé un antes y un después en todo el aspecto del negocio. Si alguien dice, yo quiero que me acompañe Alejo a generar esta identidad, ¿dónde te pueden ubicar? Pues por la página web del estudio, que es hechoconbravura.com, o el mismo perfil de Instagram, por supuesto, que viene siendo @hechoconbravura. Y desde allí, pues no solamente como una invitación a cotizar, sino realmente es un canal que queda abierto a consultorías. Sino que digan que vengo del podcast de Andrea y con gusto nos estamos agendando. Súper. Bueno, Alejo, entonces quiero cerrar con esto y es que este cambio que estamos realizando no es solo un cambio visual, es una evolución de Conecta y tú has sido parte de este proceso, no solo ahora obviamente, sino desde el inicio, como lo hablamos ahora. Así que más allá del trabajo quiero reconocerte eso, porque no es solo lo que haces, es cómo lo haces. Y a ti que estás escuchando esto, quiero dejarte algo muy simple, pero también muy real. Y hay personas que aparecen en tu vida y ven algo en ti que tú todavía no logras ver. Y si tienes la apertura, eso puede cambiarlo todo. En el siguiente paso, no se trata solo de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo honesto. Gracias por estar aquí, por escuchar. Gracias por permitirte ver un poco más allá de lo evidente. Nos seguimos escuchando.